Buenos días, Dios les bendiga, Dios te bendiga. Mira, quería compartir contigo un pasaje de la palabra que dice en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, algunos versículos para abajo. El título que yo tengo en mi Biblia se llama Un buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Un buen soldado de Jesucristo. Dice Pablo a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Bueno, recordamos que esta es la última carta que escribe el apóstol Pablo antes de su ejecución, su martirio. Se cree que 3 semanas aproximadamente después que escribió esta última carta a su hijo en la fe, Timoteo, Pablo muere bajo el imperio, la persecución de Nerón. Entonces acá, Pablo, lo que yo quiero recalcar en estos versículos es como el apóstol Pablo, y no solo el apóstol Pablo, sino en varios pasajes del Nuevo Testamento, compara la vida cristiana como un soldado, y habla de varias palabras o metáforas o comparaciones en donde el cristiano, aquel que vive de acuerdo a la voluntad del Señor y tiene a Jesucristo como su Señor, es comparado como un soldado. Acá, por ejemplo, bueno, Pablo habla a Timoteo, le dice, bueno, y da 3 metáforas. La del soldado: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida. También el que lucha como atleta, que es otra vez, en varios pasajes también, al creyente se lo compara como alguien que está, en una carrera, que en esta vida está en una carrera y tiene que alcanzar la meta. Y también se lo compara como un labrador que tiene que trabajar para recibir el fruto. Pero en el versículo 4, bueno, ya arranca un poquito de arriba, dice el versículo 3, tú pues sufre penalidad como buen soldado de Jesucristo. Y el 3 dice eso, y el 4 dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces nosotros estamos inmersos en una lucha espiritual. La vida cristiana es como una batalla de varios frentes. O sea, si vos sos creyente, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, vos estás sumergida en una batalla que tiene varios frentes. Estás luchando contra un sistema del mundo que está gobernado por Satanás. Estás luchando contra la naturaleza humana, nuestra naturaleza caída, la carne que quiere estar siempre en control y volver a tener dominio sobre nosotros. Y estamos también sumergidos en una batalla espiritual contra espíritus de las tinieblas. Hay varios pasajes en la Biblia en donde se refiere al creyente como un soldado que tiene que luchar, que está militando, que está en una militancia, que tiene que estar velando, que tiene que estar en constante en defensiva, velando, mirando por su propia vida espiritual. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5, dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que, aunque estamos vestidos en este cuerpo, no debemos pelear, dice Pablo, la batalla espiritual con nuestra sabiduría humana, ni con nuestros propios métodos o nuestras astucias carnales o fuerza natural. No, estamos metidos en una batalla espiritual que, aunque andamos en la carne, no militamos, dice la palabra, según la carne, y ni siquiera nuestras armas son carnales. Nosotros tenemos armas espirituales que se nos han sido dadas para poder sobrellevar esta lucha espiritual en la cual todo creyente genuino está sumergido.
Otro versículo más, bueno, uno muy conocido es Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 20. Dice: por lo demás, hermano mío, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y bueno, después del versículo 13 en hacia abajo, en Efesios 6, nos insta a colocarnos toda la armadura del Señor, pero comienza esto fortaleciéndonos en el Señor, versículo 10. Entonces estamos sumergidos en una lucha espiritual y somos soldados del Señor. Pertenecemos a un reino donde el rey es el Señor Jesucristo. Otro versículo más en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 18. Otra vez Pablo a Timoteo le dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Acá habla otra vez de que Timoteo tiene que usar los dones que le fueron profetizados, usar el equipamiento que le ha sido dado en el área espiritual, para que él pueda militar, para que él pueda librar su propia batalla contra los enemigos de Cristo y del Evangelio, y por ende contra su propia vida, con los dones, con el armamento, con lo que le ha sido profetizado en cuanto a él se iba a mover con los dones que Dios le había dado. Entonces estamos sumergidos en una lucha continua, no hay descanso. Capítulo 1 de Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Pelea la buena batalla de la fe. Esta palabra, pelea, se usaba del original, se empleaba durante ejercicios militares y atléticos para describir una concentración, una disciplina y un esfuerzo extremo que se requieren para ganar. Entonces, para esta lucha que estamos metidos, tenemos que tener disciplina, concentración y esforzarnos, no con nuestra fuerza, sino con las armas y con la gracia y con el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos para ganar estas batallas. Hay otros pasajes más, pero lo que yo quería reflexionar un poco es que nosotros estamos sumergidos en una batalla y necesitamos sí o sí fortalecernos en el Señor, estar velando, estar orando, estar conscientes de que muchas de las cosas que nos suceden cotidianas, detrás se mueven espíritus inmundos, se mueve una fuerza contraria a la voluntad de Dios, se mueve algo espiritual que muchas veces no logramos discernir con los ojos naturales, y necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ganar nuestras propias batallas. Así que, hermano, hermana querida, fortalecete en el Señor, recordá que estás librando una batalla, y esta batalla va a seguir hasta que, partas de esta tierra, hasta que Cristo venga. Y es necesario que estés luchando con armas espirituales, que estés vestida de la armadura que Dios te da y ganando batallas para el Señor. Dios te ha equipado con todo lo necesario para que puedas ganar tus batallas contra este sistema del mundo, contra poderes espirituales de maldad y contra los deseos de la carne. Nos ha dado la palabra de Dios, nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha revestido de su gracia, de su favor. Y acordate, y quiero despedirme con esto, mirá, dice la palabra de Dios que mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Mayor es el que está contigo que el que está contra ti. Dios te bendiga.